Millonario sorprende al llevar a un sin techo a su casa y descubrir secreto impactante en la silla. Alejandro, un hombre acostumbrado a la soledad dorada de su mansión en las colinas, nunca imaginó que una simple caminata cambiaría todo. Caminaba entre calles llenas de luces y ruido, pero en su mundo, ese ruido se sentía lejano, irrelevante. Sus días llenos de lujos y silencio parecían espejismos sin alma. Fue entonces cuando lo vio. Manuel, un hombre con ropa rota, ojos cansados y esa mirada que pesa como una sentencia. La basura apestaba cerca, pero Manuel tenía algo en la forma en que se sentó en aquel banco. Una elegancia rota, como si la vida le hubiera arrancado lo mejor. Alejandro sintió algo raro, una chispa que le apretó el pecho. Sin pensarlo, se acercó y en un impulso brutal le ofreció llevarlo a su casa. ¿Por qué? Ni él lo sabía. Al llegar, la mansión brillaba con luces frías y paredes impasibles. Manuel, con pasos lentos, entró sin miedo ni protocolo, como si hubiera estado ahí antes. Alejandro lo llevó a su salón principal. Y ahí estaba ella, una silla de diseño exclusivo, famosa por su estilo sofisticado y líneas perfectas. Manuel se sentó sin mirar, pero algo llamó la atención de Alejandro. La silla no era solo elegante, tenía un compartimento escondido, casi invisible a primera vista. El corazón le latió con fuerza. Con manos temblorosas, abrió el compartimento. Allí, apilados y amarillentos, reposaban documentos antiguos. Alejados del brillo y la opulencia, estos papeles eran como grietas en la fachada. Uno tras otro, secretos familiares desgarradores salieron a la luz. Nombres que Alejandro solo conocía de historias susurradas. Acusaciones de traiciones, pérdidas ocultas y culpas que perforaban su alma como agujas ardientes. Cada página hacía que la mansión cobrara un aire más oscuro. El silencio de lujo se volvió denso, pesado, casi atrapante. Alejandro sintió la opresión en el pecho, un nudo que no se deshacía. La culpa acumulada durante años empezó a retumbar como un tambor inclemente. La voz en su cabeza susurraba: ¿quién eres realmente? ¿Qué has estado escondiendo? De repente la atmósfera cambió cuando Alejandro se dio cuenta de algo aún más inquietante. Manuel no era solo un hombre sin hogar. Algo en sus ojos, en su postura, en su calma, sugería que sabía más de lo que decía. Fue un instante apagado por murmullos en la calle, miradas que traspasaban muros y la sombra de una amenaza silenciosa. Los poderosos amigos de Alejandro, esos que tejían redes invisibles para proteger secretos igual de sucios, no tardarían en reaccionar. ¿Quién era Manuel? ¿Un aliado o un enemigo disfrazado? ¿Un mensajero del pasado o una pieza peligrosa en este juego? La pregunta quemaba el aire. Alejandro sintió el peso del peligro, el caos latiendo a sus pies, y mientras la mansión retumbaba con ecos de verdades no contadas, él sabía que estaba atrapado entre la verdad y su propio miedo. La historia apenas comenzaba, y el silencio se rompió en un grito contenido. ¿Será capaz de enfrentar lo que ha descubierto o quedará prisionero de sus propios demonios? La silla guarda el secreto, y Manuel, quizá, la llave. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble, Q. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire se volvía casi insoportable. Alejandro sintió cómo el sudor le resbalaba por la frente mientras contemplaba aquel compartimento de la silla. Los documentos amarillentos vibraban con el peso de historias no contadas. Manuel, en un rincón, parecía un observador distante, pero sus ojos reflejaban una profundidad inquietante. Era como si conociera el secreto más oscuro de la mansión, y esa idea lo aterrorizaba. Mientras Alejandro hojeaba una hoja, un hombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Miriam, su hermana, la que había desaparecido años atrás. La búsqueda había sido extensa, pero nunca hubo pistas que siguieran. ¿Cómo podía estar aquí, en medio de esos papeles olvidados? Su corazón latía desbocado. La memoria lo envolvía en un torbellino de emociones. La impotencia era abrumadora. Pero el verdadero giro llegó cuando Alejandro, temblando, levantó una hoja que hizo que su voz se cortara. Era una carta, y no solo cualquier carta, era una misiva de su madre, dirigida a Manuel. La caligrafía era inconfundible. Un torbellino de confusión inundó su mente. ¿Cómo conocía su madre a este hombre? ¿Qué conexión había entre ellos? El silencio se hizo absoluto. Manuel se enderezó en la silla, sus ojos ahora fijos en Alejandro. Con una tranquilidad perturbadora, dijo: «Sabía que esto pasaría». La mente de Alejandro giró. Las palabras retumbaban como un eco en su cabeza. ¿Qué sabía? ¿Qué era lo que había ocultado su familia durante tanto tiempo? Manuel le explicó, con una calma inquietante, que él había crecido en el vecindario, había sido amigo de la infancia de su hermana. Habían compartido risas y secretos, pero hubo un día en que todo cambió. Alejandro se sentía atrapado entre sentimientos contradictorios: rabia, confusión y sobre todo miedo. Eso no puede ser cierto, musitó. Manuel continuó. Su voz era un hilo que lo ataba al pasado. Ella estaba cerca de descubrir la verdad sobre tu familia, y tu madre tomó decisiones que la afectaron, decisiones que nos afectaron a todos. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. De repente, un golpe en la puerta rompió la atmósfera tensa. El eco hizo que ambos hombres se quedaran inmóviles. La angustia llenó el espacio. Era demasiado pronto para que alguien viniera. Manuel se estremeció y Alejandro corrió al ventanal. A través de las cortinas vio sombras moverse, figuras familiares, amigos, aliados de su pasado, aquellos que siempre habían cubierto los secretos familiares. «Ellos saben», murmuró Manuel, «saben que has visto lo que hay ahí». La mirada de Alejandro se oscureció. En ese instante comprendió que estaba en el ojo de un huracán. Con un movimiento rápido, Alejandro giró hacia Manuel. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su voz ardía de furia. «¿Quién eres tú realmente?». La mirada de Manuel cambió. Ya no era el hombre perdido en la calle, sino un hombre que controlaba la situación, que tenía más que un simple enigma en su mirada. «Soy la clave, Alejandro, y tú tienes que decidir. ¿Harás lo que sea necesario para descubrir la verdad o te quedarás huyendo como siempre?». El nudo en su pecho se apretó aún más. Las figuras tras la puerta llamaban de nuevo, con insistencia. Alejandro sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo, desataría un caos que alteraría su vida para siempre. En un impulso hizo lo único que podía hacer. Cerró el compartimento de la silla y respiró hondo. «Si quiero saber, tendré que enfrentar esta tormenta», pensó. Pero con ese acuerdo con su propia mente,
un grito desgarrador surgió de afuera. Algo más que lo que esperaba. Algo que hizo que su sangre se congelara. La pregunta resonaba en el aire. ¿Estaba preparado para lo que venía? Con el miedo apretando en su pecho y su corazón latiendo con fuerza, se giró hacia la puerta. La vida que conocía estaba al borde de desmoronarse y no había vuelta atrás. La tensión en el aire se volvía insoportable. Alejandro sintió cómo el sudor le resbalaba por la frente mientras contemplaba aquel compartimento de la silla. Los documentos amarillentos vibraban con el peso de historias no contadas. Manuel, en un rincón, parecía un observador distante. Pero sus ojos reflejaban una profundidad inquietante. Era como si conociera el secreto más oscuro de la mansión. El golpe en la puerta resonó nuevamente. Esta vez el sonido fue un retumbar sordo que reverberó a través de los pasillos. Alejandro se detuvo, su corazón latía con fuerza. Su respiración se hizo rápida. Detrás de aquella puerta, la sombra de algo inquietante se cernía. ¿Qué hacemos?, preguntó, girando hacia Manuel, dispuesto a escuchar cualquier sugerencia. Pero en lugar de respuestas, vio cómo la expresión de Manuel se tornaba sombría. Era un rostro de quien ha visto demasiado. «Déjame manejar esto», dijo Manuel, levantándose. Su aire de calma ahora parecía casi ensordecedor, una máscara que ocultaba un mar agitado. A medida que se acercaba a la puerta, Alejandro sintió que el nudo en su pecho se apretaba más. Pero antes de que Manuel llegara a la entrada, un grito desgarrador rompió la noche. Era una mujer. El sonido atravesó la mansión, resonando en sus muros como un eco de dolor. Alejandro palideció. La voz era inconfundible. Era Miriam. La revelación lo golpeó como un rayo. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, dando un paso atrás. Cabos sueltos empezaron a anudarse en su mente, un rompecabezas cruel que caía en su lugar. ¿Por qué estaba su hermana tan cerca? ¿Y qué le había pasado? La puerta se dio de golpe. Daniel, un viejo amigo de la familia, entró corriendo, pálido y con los ojos desorbitados. «Alejandro, tienes que salir. Están buscando a Manuel. Quieren acabar con él. Y contigo también». La sala se llenó de un silencio pesado. Manuel se giró de repente. Su rostro sereno ahora estaba tenso, cada rasgo marcado por un miedo palpable. «¿Qué has hecho?», le preguntó, su voz un susurro que apenas atravesó el aire. Alejandro sintió como si el mundo se retorcía a su alrededor. «Sé que vienen por ti, tu madre, ella». Daniel se detuvo. Su mirada se desvió a Manuel, quien ahora había dado un paso al frente, como si estuviera dispuesto a enfrentarse a un destino ineludible. «¿Qué tiene que ver mi madre?». Alejandro estaba al borde del abismo. Todo lo que había creído que sabía se desmoronaba, y la revelación de un secreto oculto lo consumía. «Ella te ha estado protegiendo», decía Daniel, sus palabras como un balde de agua fría. Pero antes de que pudiera continuar, las sombras aparecieron en la puerta. Hombres de aspecto amenazante, miradas frías y sonrisas falsas adornadas con mentiras. «¡Salgan de aquí!», ordenó uno de ellos, su voz cortante. Mientras se acercaban, el aire se hizo más pesado, como si la casa entera tardara en comprender el peligro que se aproximaba. Alejandro sintió el impulso de correr, de escapar, pero algo lo detuvo. La mirada de Manuel, la chispa en su mirada, le decía que se mantuviera firme. «No, no estoy huyendo más», gritó Alejandro, levantando la voz. Aquello sorprendió a todos. La habitación se llenó de un silencio tenso. Todos lo miraban, incluso los intrusos. Y en ese momento de duda, una revelación más se apoderó de él.
¿Dónde está Miriam?, exigió. Todos callaron, y la expresión de Manuel cambió. Estaba tratando de protegerte, dijo, mientras sus ojos se oscurecían. Ella no está como crees. El silencio se tornó un susurro, un eco golpeando su mente. La advertencia estaba ahí, un giro inesperado y devastador. Entonces, sin previo aviso, los hombres avanzaron, desencadenando el caos. Alejandro sintió que se desvanecía. La mente se nublaba. Se estaba destapando un barril de secretos, peligrosos y llenos de sangre. ¡Atrás!, gritó Manuel, pero el caos ya era imparable. Y en ese instante, Alejandro comprendió que el verdadero horror no era lo que había descubierto, sino que la verdad tendría un precio demasiado alto. Mientras todo se precipitaba en un torbellino de sombras y gritos, la pregunta ardía en su mente. ¿Podría soportar la revelación final? La tensión en la sala se rompió cuando uno de los hombres que había entrado, un tipo corpulento con una cicatriz en la barbilla, se adelantó y apuntó a Manuel. ¿Dónde está?, exigió. Su voz era un trueno que retumbaba en las paredes. Todos los ojos se enfocaron en él, expectantes. La amenaza en el aire rasgaba como un cuchillo. «¡Detente!», gritó Alejandro, sintiendo como un chispazo de valor lo atravesaba. «No tienes que hacer esto». Pero su voz se ahogaba en el ruido que llenaba el espacio. El hombre sonrió, una mueca fría que no prometía nada bueno. «¿Y qué vas a hacer, niño rico? Esto no es un juego». Manuel miró a Alejandro y en ese instante algo cambió. La confianza de Manuel no era aquella de un hombre sin hogar. Era un hombre que sabía que estaba en control. «No soy tu enemigo», dijo, su tono sereno, casi provocador. «Pero lo que viene te afectará más de lo que imaginas». Y en ese mismo momento, un fuerte golpe resonó en la puerta trasera. ¿Cuántos eran? Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La tensión se disparó. Los hombres miraron hacia la puerta, inquietos. La distracción fue todo lo que Manuel necesitaba. «¡Ahora!», ordenó con una voz firme. Sin previo aviso, Manuel se lanzó hacia el grupo de hombres, lo que tomó a todos por sorpresa. Las manos se alzaron y un grito de asombro rebosó los labios de Alejandro. El caos estalló. Puños volaban. La pelea se convirtió en un torbellino de cuerpos y desesperación. Pero mientras todos estaban concentrados en el combate, Alejandro, impulsado por la rabia y el miedo, corrió hacia el compartimento de la silla. El secreto lo llamaba. Su hermana, allí había una conexión. Mientras revolvía los documentos, algo brilló en medio del desorden. Era una foto, y cuando la levantó, su aliento se detuvo. Era una imagen de su madre, sonriendo, junto a un hombre que nunca había visto. Pero no era cualquier desconocido. Se parecía a Manuel. El corazón le retumbaba. «¿Qué demonios?», murmuró para sí, sintiendo que el mundo se tambaleaba. Las piezas empezaban a encajar de manera monstruosa. ¿Era Manuel realmente un extraño? ¿O formaba parte de su pasado de una forma que no podía entender aún? La pelea continuaba tras él. Manuel esquivó un golpe y recuperó su postura, pero sus ojos seguían fijos en la puerta, como si supiera que el verdadero peligro no eran solo los hombres que habían entrado, sino algo mucho más grande. En ese instante, Alejandro entendió que no solo había un secreto sobre su hermana, había un secreto sobre su madre, uno que había sido enterrado bajo capas de mentiras. La mirada afligida de Manuel se tornó en un rayo fulminante de decisión. Ella no quería que supieras, pero lo que descubriste es solo la punta del iceberg. La puerta trasera finalmente cedió, dejando entrar una ráfaga de aire frío.
Alejandro se giró. Su corazón se detuvo. Ante ellos, una sombra, un grupo de personas más, entró. Pero no eran desconocidos. Eran rostros familiares, amigos de la infancia, pero con miradas frías, miradas de traición. ¿Qué hiciste?, preguntó uno, un antiguo amigo de Alejandro, su voz cargada de furia. La realidad se le vino encima como un camión. La traición estaba más cerca de lo que había pensado. «Ellos no son lo que crees», gritó Manuel, alzando la voz por encima del caos. Pero las palabras se perdieron en la confusión. «Cállate, Manuel», replicó otro, y lo que se desató a partir de ahí fue un torrente de gritos y golpes. Alejandro estaba atrapado entre su pasado, su familia y aquel hombre que parecía saber demasiado. Todo se transformaba en una vorágine de secretos y mentiras, y lo único que podía sentir era la gravedad del dolor. Miriam empezó a susurrar, como si el nombre pudiera traerla de regreso. Sus ojos se encontraron con los de Manuel, y supo que la batalla no era solo por el presente. Era por su pasado, el oscuro legado de su familia. Todo se oscureció a su alrededor, mientras la verdad, una verdad devastadora, comenzaba a revelarse. Su madre y Manuel, dos figuras que se entrelazaban en un secreto inquebrantable. La pregunta ardía en su mente. ¿Qué había decidido el destino para él? ¿Qué más ocultaba su familia? Y antes que pudiera responderse, un grito desgarrador retumbó en la sala. Más allá de todo el caos, era Miriam. Su voz, clara como el cristal, llenó el aire. «Alejandro, ayúdame». Todo se detuvo. La realidad se paralizó. Un nuevo terror les enfrentaba y las sombras empezaban a moverse nuevamente. La pregunta latía fuerte. ¿Podrían salvarla a ella o los secretos definitivamente los consumirían a todos? El silencio se tornó pesado. La voz de Miriam resonaba, clara y agonizante, como un eco en la mente de Alejandro. «¡Alejandro, ayúdame!». Su corazón se detuvo y la sala pareció congelarse. Todos los ojos se volvieron hacia él, y por un instante el tiempo se detuvo. «¿Dónde está ella?», gritó Alejandro, la desesperación dominando su voz. Un temblor recorrió su cuerpo, mientras un nudo se formaba en su estómago. Las mentiras y secretos que había estado tratando de desentrañar ahora parecían pequeños comparados con la posibilidad de perderla. «Es un truco», gritó uno de los hombres en la entrada, provocando un murmullo inquieto entre el grupo. Sin embargo, Alejandro no podía pensar. Su mente solo podía enfocarse en la voz de su hermana, en su dolor, en su pedido de ayuda. «No lo es», contrapuso Manuel, interponiéndose entre Alejandro y el grupo en la puerta. «Tenemos que actuar, Alejandro. No hay tiempo». Pero esas palabras se perdieron en el aire, ahogadas por la tensión. De repente, un grupo de hombres irrumpió por la puerta trasera. Figuras familiares, amigos del pasado, pero sus miradas eran frías como el acero. Uno de ellos, un viejo compañero del colegio, miró a Alejandro con odio, como si llevara en él la traición misma. «¿Has olvidado lo que hiciste? Te arrepentirás de haberlo traído aquí. Es el momento para rencores», gritó Alejandro, el miedo gritando en sus venas. La sala se transformó en un campo de batalla, de miradas y silencios hirientes. Sin embargo, las palabras de Manuel retumbaban en su mente. «Hazlo ahora». ¿Qué debía hacer? ¿Puedes tú detenerlo todo? Entonces, en un instante desgarrador, el hombre con la cicatriz dio un paso al frente y sacó un arma. Un arma que brilló en la penumbra como una serpiente letal. «Dame lo que tienes, Manuel»,
Sabes que no puedes escapar de esto. Alejandro sintió como el mundo se desmoronaba. Los rostros a su alrededor se volvieron irreales. La verdad que había temido durante tanto tiempo emergió como un monstruo de las sombras. ¿Qué había estado ocultando su familia realmente? ¿Y quién era Manuel realmente? «Miriam, ¿dónde estás?», grité de nuevo, dejando que el obvio se fundiera con su desesperación. Pero nadie le respondió, y el caos en la habitación continuaba creciendo. Manuel retrocedió un paso. Su calma se desvanecía. La verdad brillaba en su mirada, pero la presión de la situación lo envolvía. «No sabes lo que estás haciendo», dijo Manuel. Su voz ahora temblaba. «Las vidas dependen de esto, y no solo de nosotros». El hombre de la cicatriz apretó el gatillo, pero en un giro improvisado, Manuel se lanzó hacia él. El ruido del disparo resonó como un trueno, pero al igual que un destello de luz, algo o alguien se interpuso en su camino. La sala se llenó de un grito ensordecedor. La figura de Manuel se desvaneció, pero lo que Alejandro vio a continuación lo dejó paralizado. La persona que había bloqueado la bala era Miriam. La escena cobró vida en un crudo despliegue de color y caos. El silencio fue reemplazado por gritos de horror e impotencia. Alejandro sintió el corazón romperse en 1000 pedazos al ver a su hermana caer, mientras el aire se le escapaba de los pulmones. ¡No! Todo estalló en un mar de confusión. El hombre con la cicatriz retrocedió en shock, pero el brillo en los ojos de Alejandro se endureció. La traición de su familia, los secretos ocultos, el precio del pasado, todo se deslizó en un abismo de realidad. «¿Por qué, Miriam?», susurró, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La caída de su hermana, no solo física, sino simbólica, lo desgarraba. Las verdades que nunca imaginó estaban tomando forma, y él tenía que elegir: proteger su legado o salvar lo que quedaba de su familia. Los ojos de Manuel le dijeron todo, sin necesidad de palabras. La sala se llenaba de angustia, pero él debía actuar. «Alejandro, ve por ella. Necesitamos salir de aquí». Pero Alejandro se quedó paralizado, sintiendo que el terror ascendente colisionaba con una verdad desgarradora. Las sombras se movían a su alrededor, y dentro de él, una pregunta que lo consumía: ¿quién realmente era? En ese momento, la realidad se fragmentó en un caos de rencor y desamparo. Mientras los gritos resonaban en sus oídos, se dio cuenta de que la historia de su familia era más oscura de lo que jamás imaginó. Y cuando el reloj marcó la hora del destino, todo se desvaneció en la oscuridad. La escena se volvía un torbellino de caos en el instante en que Miriam cayó al suelo. La sala estalló en gritos, ecos de horror y confusión. Alejandro sintió que el aire se le escapaba, su cuerpo paralizado, incapaz de moverse. La imagen de su hermana, yaciendo inmóvil, lo atravesó como un cuchillo. Todo lo que había creído, todas las verdades que pensaba conocer, se desmoronaban como un castillo de naipes en llamas. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, lanzándose hacia ella. Pero las sombras de los hombres en la sala se movían como serpientes, retorcidas y amenazantes. Manuel intentó protegerlo, pero en medio de la confusión, un golpe lo hizo tambalear. Alejandro miró a su alrededor, buscando respuestas en las miradas de los demás, rostros que en otro momento habrían sido amigos, aliados, pero que en ese instante parecían cargados de traición. «Miriam, aguanta», le suplicó, sintiendo el nudo de terror crecer en su garganta. Las voces resonaban, los hombres gritaban, y el horror se sentía como un eco constante.
Pero en medio de la conmoción, una figura apareció en la puerta trasera, incoherente en su grandeza, su imagen iluminada por el tenue resplandor de la sala. Era Rosa, su madre. «¡Deténganse!», clamó, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Alejandro abrió los ojos, sin poder creer lo que veía. Ella había estado ausente, perdida en la confusión de su familia. Y ahora, ahí estaba, la mujer que había estado tratando de protegerlo desde las sombras. Y de pronto, presencia tan fuerte como un trueno. «¡Mamá, no! ¡Miriam está herida!». Alejandro extendió una mano, pero Rosa cruzó el umbral con una determinación que parecía desafiar a todos. «¡Silencio!», ordenó, y en un instante la sala quedó en un silencio sepulcral. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Su madre se volvió hacia los hombres con la cicatriz, y sus miradas se encontraron como si compartieran un secreto olvidado. «Esto se detiene aquí». «Rosa, no puedes», comenzó uno de los hombres, pero la voz de su madre retumbó. «Ya no es tu asunto. Hiciste lo que hiciste, pero sus vidas no son monedas de cambio». Alejandro sintió que el caos se apretaba a su alrededor. «¿Qué dices, mamá? ¿Sabías sobre todo esto? ¿Sobre los secretos? ¿Sobre Miriam?». El rostro de Rosa se tornó grave y con un gesto brusco dio la vuelta. «No es el momento de preguntar. Debes ayudar a tu hermana. Manuel, cúbrelo». En esas palabras había una urgencia y un sufrimiento que atravesaban su voz. «No podemos salir de aquí. Rosa, ellos vendrán por nosotros», murmuró Manuel, mirando hacia la puerta. El tiempo se detuvo. Las tensiones estaban al rojo vivo. Pero entonces el inesperado ocurrió. De repente, desde su dirección, surgió un sonido ensordecedor. Un disparo resonó, rebotando en las paredes de la mansión. El caos se desató una vez más. «¡No!». Alejandro sintió que el mundo giraba, pero el horror se hizo realidad con un grito desgarrador. Era Rosa, su madre. Cayó al suelo y el tiempo se detuvo nuevamente. Alejandro sintió cómo su corazón se partía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su madre, su protector, ahora se desvanecía? «¡No, mamá!», gritó, corriendo hacia ella. Mientras tanto, el grupo de hombres comenzó a retroceder aun cuando el caos se disparaba. Nadie podía creerlo. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Manuel estaba al borde del colapso, su mirada llena de consternación, de horror. «Esto no fue parte del plan», balbuceó, mientras Alejandro sostenía la cabeza de su madre. Un pensamiento atravesó su mente como un rayo. ¿Había sido un traidor entre ellos? ¿Acaso su madre había estado oculta en todo esto? Con lágrimas en los ojos, la verdad se sobreponía a su dolor. «¡Mamá, lucha!», suplicó. Pero ese brillo vital en la mirada de Rosa comenzaba a desvanecerse. En aquel instante, el mundo de Alejandro se convirtió en un laberinto de confusión. «Son ellos. Deben saber», susurró Rosa con un hilo de voz, mientras las sombras en la habitación comenzaron a moverse. El peligro se intensificaba y Alejandro sintió cómo el tiempo se escurría entre sus dedos. Mientras se esforzaba por mantener a su madre aún con vida, un pensamiento aterrador culminó en su mente. Un secreto, doloroso, oculto durante tanto tiempo. ¿Qué era lo que realmente había estado intentando proteger? Su mirada se dirigió a Manuel, el hombre que había aparecido de la nada, su vida entrelazada con secretos. «¿Qué sabes?». Pero antes que Manuel pudiera responder,
una explosión sacudió la mansión. Todo volcó de nuevo en un férreo grito, el caos en su fin que alcanzaba su clímax. Un nuevo enemigo, un peligro inimaginable, se cernía sobre ellos. Y si todo lo que sabían era solo una fachada, ¿eran las conexiones más profundas de lo que habían imaginado? Las sombras ahora eran más oscuras que nunca. Y en medio de ese eclipse de dolor y crisis, Alejandro comprendió que debía tomar una decisión. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para saber la verdad? La escena se iluminó de repente. El caos alcanzó su punto máximo y Alejandro se encontró sosteniendo a su madre en el suelo. No podía dejar de mirar su rostro pálido. Las palabras de Rosa se desvanecieron y el lamento de su hermana aún resonaba en el aire. Pero en ese momento crítico, un sonido ensordecedor rompió la tensión, como si el tiempo se hubiera detenido. La puerta principal se derrumbó con un estruendo apoteósico y figuras encapuchadas irrumpieron en la mansión, empujando a todos a un lado. Eran demasiado rápidos, demasiado precisos. Los hombres armados en la habitación apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Un caos absoluto se desató. «Nos han encontrado», gritó uno de los hombres con la cicatriz, tomando un paso atrás, reflexionando el peligro que se avecinaba. La habitación se volvió un campo de batalla, pero no por los grupos rivales que antes se enfrentaban. Ahora, todos eran presas. Alejandro sintió un retortijón en el estómago. «Mamá». Su voz tembló al ver cómo su madre luchaba por mantener la conciencia. «No, por favor, lucha». Pero antes de que pudiera moverse, un hombre alto, con una presencia imponente, se acercó. La persona detrás de la capucha era más que una figura anónima. Sus ojos resplandecían con una intensidad familiar. «¿Eres tú?», murmuró Alejandro, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El encapuchado levantó la cabeza y la sombra se disipó de su rostro. «Hola, Alejandro». La voz era más que familiar. Era reverberante como un eco del pasado. Era Javier, el padre de su mejor amigo. Un hombre al que había creído muerto, perdido hace años en un oscuro mundo que siempre había supuesto que era cosa del pasado. «¿Qué haces aquí?». La incredulidad lo atravesó. «¿Pero cómo?». «Esa no es la pregunta correcta», respondió Javier, su tono ahora más grave, casi desafiante. «Lo que importa es que estamos aquí para resolver esto de una vez por todas». En un instante, todos los problemas de su vida se agolpaban en su mente. Las espinas de los secretos familiares, la muerte de su hermana, todo parecía encapsulado en la presencia de Javier. Alejandro sintió que sus órganos se encogían. «¿Qué quieres decir?». «No eres quien crees», respondió Javier casi sin pestañear. «Todo este tiempo te han usado sin que te des cuenta. Lo que te han ocultado ha sido meticulosamente elaborado». Las palabras resonaron en el aire como un campanazo, y cada golpe aumentaba la presión en el pecho de Alejandro. «¿Qué?», balbuceó, sintiendo que su realidad empezaba a desmoronarse. «¿De qué estás hablando?». Las miradas de los hombres encapuchados giraban en su dirección, como si la revelación acechante los envolviera a todos. «No, Alejandro», insistió Javier, dando un paso más hacia él. «Tu madre, tu historia, todo ha sido parte de un juego. Mira a tu alrededor. Las personas que creías que eran tus amigos y tu familia no son quienes dices que son». Su voz sonaba con un matiz oscuro,
Cada sílaba se hundía como una piedra en un lago. De pronto, el sonido del fondo se apagó. Todos los murmullos se detuvieron al unísono. Las miradas de los hombres armados apuntaban directamente a Alejandro. Manuel, que estaba al borde, observaba la escena con los dientes apretados, como si una tormenta se desatara en su interior. No. Alejandro no podía procesar lo que pasaba. La realidad se colaba como un veneno en sus venas. ¿Mis amigos? ¿Mi familia? ¿De qué estás hablando? Javier sonrió de una manera que hizo que el pelo de Alejandro se erizara. Estás más involucrado de lo que nunca imaginaste. Y lo que has descubierto, lo que saben ellos, no solo pondrá en peligro tu vida, sino la de todos los que amas. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Todo se detenía en el tiempo. El caos a su alrededor se congelaba y la atmósfera se espesa como un acorde. Fue ahí cuando escuchó la respiración entrecortada de su madre. ¡Alejandro! ¡No! Intentó hablar, pero sus ojos se perdieron en la sombra de Javier. ¡No lo escuches! Todo estalló como un fuego artificial. ¡Al suelo!, gritó uno de los hombres encapuchados, y de repente, disparos resonaron. La sala se convirtió en un torrente de gritos y sombras, mientras Alejandro, confundido, se lanzó al suelo, el miedo desenfrenado apoderándose de él. Pero entre el caos, la última mirada de Javier se grabó en su mente. Las palabras resonaban, retumbaban como un eco interminable. Y mientras la sala se llenaba de caos y gritos, una pregunta crucial lo atormentaba. ¿Qué había sido real y qué era solo un elaborado engaño? ¿Podía realmente confiar en su madre, en Manuel? Todo se desmoronaba a su alrededor. Y en ese instante de locura, Alejandro se volvió a preguntar, ¿quién era en realidad? ¿Quién había estado manipulando las cuerdas de su historia? La verdad, oscura y distorsionada, lo acechaba como una sombra. Y así, en la tormenta de fuego y traición, se dio cuenta de que estaba en el centro de un juego más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Y si todo fuera una ilusión? ¿Y si sus aliados eran en realidad sus peores enemigos? Mientras el polvo se asentaba y la verdad comenzó a desenredarse, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Seguiría luchando por la verdad o se rendiría en la oscuridad? La elección estaba a un paso y no había vuelta atrás. La escena se tornó un alboroto de gritos y sombras. Alejandro se quedó parado, aturdido, mientras las figuras encapuchadas avanzaban. Y cuando el disparo resonó, una ola de pánico lo invadió. Instantáneamente sintió el peso del silencio, solo roto por los ecos del terror. ¡Mamá, por favor! Su voz salió como un susurro ahogado. La imagen de su madre, caída, herida, lo atravesó como un rayo. Nunca había sentido tanto miedo, tanto dolor. La desesperación se apoderó de él, y el caos a su alrededor se desvaneció en un murmullo lejano. Con un grito desgarrador, las sombras se lanzaron hacia él. Pero en el momento más oscuro, una figura emergió entre ellos. Era Manuel, en pie, firme como una roca, con una feroz determinación pintada en su rostro. «¡Sal de aquí, Alejandro!», clamó mientras forcejeaba con uno de los encapuchados, su fuerza desbordando como un torrente. El tiempo pareció ralentizarse. Alejandro dio un paso hacia su madre, pero un dolor agudo lo detuvo en seco. Volteó hacia la fuente del grito, un estallido como thunder en el aire. Javier, o lo que quedaba de él, se adelantó, soltando una frase que penetró en el caos. «¡Esto acaba aquí!». Las palabras resonaron como un eco siniestro.
y Alejandro sintió que todo se tambaleaba a su alrededor. Entonces los encapuchados comenzaron a retroceder. Pero no estaban huyendo, estaban agrupándose, formando un círculo. La habitación se volvió un campo de batalla contra una fuerza desconocida que acechaba en las sombras. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Alejandro, tratando de comprender el lío que se estaba desatando. Pero entonces algo más ocurrió. Una figura entre ellos, más imponente que los demás, se separó del grupo. Sus pasos eran pesados, resonando con la firmeza de un destino irrevocable. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo el nuevo personaje, su voz profunda, hundiéndose en la atmósfera tensa. Cuando levantó el rostro, quedó claro que era un hombre a quien Alejandro había conocido hacía mucho tiempo. Era su padre, pero no el padre que había perdido, sino otro. Un hombre que él había creído muerto en un oscuro camino de tragedias. «Te he estado observando». El impacto de la revelación lo derrumbó. Un nuevo golpe aplastó su realidad en fragmentos. «No, no puedes ser tú», murmuró, sintiendo que su estómago se revolvía. Antes de que pudiera procesar, su voz resonaba entre ellos. Un desafío oscuro y personal que desataba un torrente de emociones. «Siempre ha sido un juego», continuó su padre, mirando a su alrededor. La confusión reinaba en la sala. Los murmullos eran ecos vacíos. Tus amigos, tus enemigos, todos son piezas en un tablero. Y tú, Alejandro, estás destinado a jugar tu rol, como siempre. «Pero yo no quiero jugar», gritó, la rabia brotando de su pecho. Las palabras de su padre eran una traición afilada, y cada sílaba caía como un peso, fragmentando su visión del mundo. «No puede ser cierto. La verdad sobre mi madre, sobre Miriam». «Tu madre siempre ha sido la pieza clave», replicó el hombre, su sonrisa apenas un destello de luz oscura. «Y ahora tú debes decidir. ¿Te quedarás atrapado en este ciclo o romperás el patrón?» Mientras la sala se llenaba de gritos y confusión, un rayo de luz iluminó la escena. La puerta principal se abrió, dejando entrar a más figuras encapuchadas. Pero en medio del caos se oyó un grito que cortó el aire. Era Miriam, y la desesperación en su voz envió un escalofrío por la columna de Alejandro. «¡Ayuda, Alejandro!». La voz de su hermana resonó en su mente, una llamada que lo trajo de regreso, lo enfocó en la verdad. Todo se desbordó en un huracán de emociones, pero él estaba listo. «No más», murmuró para sí mismo, mientras el miedo se convertía en determinación. La sombra de su padre se recortaba contra la luz y una elección crucial se dibujaba ante él. ¿Podría realmente liberarse de las cadenas que lo unían a ese oscuro legado? Alejandro respiró hondo y con un grito de guerra resonando en su pecho, se lanzó hacia la puerta, decidido a salvar a su hermana y enfrentar cualquier cosa que estuviera esperándolo. Pero antes de cruzar el umbral, un estruendo atronador resonó a sus espaldas. La explosión lo lanzó hacia adelante, y todo se desvaneció en un instante de luz y caos. En el aire quedó la pregunta: ¿pudo realmente hacerse libre o el destino ya lo había marcado de antemano? Todo estalló en un torbellino de sonido y caos. Cuando Alejandro cayó al suelo, su corazón latía con fuerza. La sala se llenó de gritos y el descontrol se desbordó a su alrededor como un torrente. Con su madre herida y su hermana pidiendo ayuda, la única cosa que podía hacer era avanzar. «¡Mamá, agárrate!», gritó.
pero el eco de su voz se ahogaba en la kung fu. De repente sintió que alguien lo agarraba del brazo y, al girarse, se encontró con Manuel. «Vamos, Alejandro, tenemos que salir», insistió Manuel, su mirada intensamente seria. «No puedo dejarla». Alejandro luchaba entre el deseo de salvar a su madre y la urgencia de escapar. En ese instante, su madre, con esfuerzo, consiguió murmurar unas palabras que lo paralizaron. «Escucha, la verdad». Su voz era un hilo, entrecortado y lleno de dolor. Alejandro la miró, sintiendo un nudo crecer en su pecho. ¿Qué verdad? Un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era la voz de Miriam. ¡Ayuda! Su grito era un lamento que atravesaba el ruido, un llamado que lo empujaba a la acción. Sin pensarlo más, Alejandro se lanzó en dirección a la puerta, pero un golpe seco retumbó en la sala y la figura de su padre se planteó en el umbral como un espectro. «Eres un niño necio», bramó, su voz resonando como un trueno. Alejandro, hecho pedazos por la confusión, se dio cuenta de que no solo se trataba de salvar a su madre y a Miriam. Era el momento de enfrentar al hombre que había creído muerto. «¿Qué quieres?», preguntó, una mezcla de desafío y temor en su voz. La verdad dolía, y la realidad de la situación lo golpeaba en cada respiración. Los encapuchados comenzaron a moverse alrededor, cada uno con intenciones oscuras en sus miradas. «Quiero que entiendas que tú no eres quien crees ser», dijo su padre con calma, cada palabra desplegándose como un veneno. «Eres el legado de una familia cuya historia ha sido tejida con engaños». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo él. «¿Qué quieres decir?». La incertidumbre se apoderó de él, y en ese momento todo se volvió desquiciado. Mientras la tensión aumentaba, ocurrió lo inesperado. La figura encapuchada que se encontraba al fondo dio un paso al frente, levantando la capucha. Alejandro sintió que el mundo se detuvo. Era su madre, Rosa, pero no una versión herida, sino llena de energía y determinación. «¡Basta!», gritó, su voz resonante como un tambor, llenando la sala con una autoridad casi palpable. Todos se quedaron en silencio, inmóviles ante su presencia. «¿Eres tú?», murmuró Alejandro, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La mujer en la que había creído que estaba muriendo comenzaba a revelarse como la clave de todo, incluyendo la historia oculta de su familia. Rosa se volvió hacia su esposo, sus ojos chispeantes de desafío. «Siempre has estado equivocado, y ahora mis hijos tienen que saber la verdad». En el instante en que abrió la boca, su voz se quebró, como si cada palabra representara el peso de un secreto desgarrador. «¿Qué verdad?», demandó el padre de Alejandro, mientras todos en la sala contuvieron la respiración, ansiosos. «Que no soy quien piensas», declaró Rosa, su mirada fija en él. «Soy parte de algo mucho más grande, y Alejandro, tú no solo eres mi hijo, eres parte de una red que hemos tratado de proteger». Pero la calma ha llegado a su fin. Las palabras lanzadas por Rosa atravesaron la sala como una explosión. La habitación vibró con la revelación. Alejandro sintió que se le escapaba el aliento. ¿Qué significaba eso? Entonces, un temblor sacudió la mansión. Una energía oscura comenzó a llenarla. Las luces parpadearon, la energía en el aire cambió dramáticamente, y el dolor que había sentido se tornó en una urgencia palpable. Todo quedó en suspenso. Rosa acercó una mano a su hijo. «Alejandro, el tiempo se agota. Debes decidir». Fue en ese instante cuando otro disparo resonó. Un cuerpo cayó al suelo, y era Manuel, herido. Todo se sumió nuevamente en el caos. El terror en el corazón de Alejandro se intensificó mientras su madre se lanzaba sobre Manuel.
tratando de sostenerlo. ¿Por qué?, gritaron al unísono, y la situación se tornó aún más confusa. La revelación de Rosa lo conectaba a algo más grande, algo que había permanecido oculto por años. «Es la hora», bramó su padre, apretando los dientes. «Tú no escaparás de esto». Entonces fue un estallido. Un nuevo grupo irrumpió, y mientras se debatía entre la posibilidad de salvar a Manuel y la lucha por descubrir la verdad oculta, Alejandro comprendió que la lucha no era solo por su vida, sino por descubrir quién era realmente. Y, en medio de todo, un grito resonó en el aire, inconfundible. «Alejandro, tú eres el elegido». El eco de la voz lo envolvía, y en ese momento supo que la verdad que siempre había buscado podría muy bien ser la única clave para sobrevivir a lo que se avecinaba. Y así, el nudo se cerró. ¿Estaba listo para enfrentar lo que la verdad revelaría o se perdería entre las sombras sin fin? La escena era un caos absoluto. Alejandro miraba a su madre, herida en el suelo, y el horror lo consumía. Manuel estaba a su lado, tratando de detener el sangrado, mientras el pánico tomaba el control. El sonido de disparos resonó de nuevo, y la adrenalina corrió por sus venas. No podían quedarse allí, atrapados en medio de esta locura. «El tiempo se acaba», dijo Manuel, su voz tensa, mientras miraba a su alrededor como si esperara que la casa se derrumbara sobre ellos. «Sácala de aquí. No voy a dejarla», gritó Alejandro. Las lágrimas le brotaron. El frío del terror lo encadenaba. Pero la llamada de su hermana resonaba en su mente. Debía actuar. Tenía que salvarlas. En un instante surrealista, su madre se incorporó un poco, la determinación brillando en sus ojos, frágiles pero firmes. «Alejandro», murmuró, «tienes que escucharme. La verdad es más complicada de lo que piensas». Los encapuchados avanzaban, pero su voz hizo que el tiempo se detuviera. «Eres parte de algo mayor. Eres tú quien puede romper con este ciclo. Este es tu momento». «¿De qué hablas?». Alejandro sentía que su corazón se partía, mientras Manuel presionaba una tela contra la herida de Rosa. La confusión se apoderaba de él. «Hay secretos que no conocemos», continuó su madre, «pero ya no puedo protegerte. Debes ser fuerte». El lugar tembló de nuevo. Sonaron más disparos, y el caos aumentó. El grupo encapuchado parecía acercarse, listo para el enfrentamiento. «No hay tiempo». Fue la última advertencia de Rosa antes de que un polvo denso llenara la sala. Dispersos, sombras se movían por el aire gris. En medio de todo, Alejandro pudo ver a su padre acercándose, pero esta vez algo era diferente. La sombra que antes había parecido amenazante, ahora era solo un eco del pasado. «¡Miriam!», gritó Alejandro, mirando hacia la puerta. La voz de su hermana había estado más allá de la sala durante tanto tiempo, pero ahora finalmente podía verla. Ella estaba al otro lado, viva. «¡Alejandro, ayúdame!». Su grito vibraba en el aire y al escucharla, todo el miedo se transformó en rabia y determinación. «¡Vamos!», gritó a Manuel, mientras tomaba la mano de su madre, guiándola hacia la salida. Las sombras parecían retroceder ante su resolución. Sin embargo, su padre se interpuso, su mirada carrasposa y dura. «No puedes dejarlo así», dijo su padre, y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, Alejandro comprendió de inmediato. «No te necesito», replicó Alejandro, su voz firme. «Soy más que el legado de esta familia. Soy yo y tengo el poder de detener esto». Manuel le dio la señal y juntos avanzaron hacia el caos. Las sombras se desvanecían con cada paso. Rosa murmuró palabras de aliento mientras Alejandro se movía, un destello de esperanza rompiendo la oscuridad.
Al final, en medio de la lucha, ambos lograron llegar a la puerta. Miriam estaba ahí, miedo y aliento en sus ojos. ¡Vamos!, gritó Alejandro, y cuando sus manos finalmente se unieron, un aluvión de luz brilló a través de ellos como un faro. El caos estalló a su alrededor, pero en ese momento supo que ya nada podría romper el lazo que los unía. Cuando cruzaron el umbral, la explosión detrás de ellos resonó como un cierre, y el silencio los envolvió. En el aire denso de adrenalina y alivio, se sintieron liberados. La batalla se había intensificado, pero de repente todo pareció detenerse. En su interior, un eco constante recordaba que la verdad todavía no había salido completamente a la luz. Aún quedaban preguntas y secretos a desvelar. ¿Podremos encontrar la paz?, murmuró Rosa, su mirada ahora intensa, pero también llena de amor. Lo haremos, respondió Alejandro, sin dudarlo. Mientras se alejaban, un nuevo horizonte emergía, lleno de promesas e incertidumbres. Él sabía que esto no era solo un final, era un nuevo comienzo. ¿Podrían realmente romper el ciclo? Alejandro sintió el nudo en su pecho, la emoción en su corazón. No todas las respuestas estaban listas, pero juntos enfrentarían lo que viniera. Y al salir al frío aire de la noche, comprendió que esta historia apenas comenzaba, pero esta vez el poder estaba en sus manos. Antes de cerrar este emocionante capítulo, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Esto es solo el comienzo, y tu apoyo es crucial. Por favor, aplasta ese botón de like ahora. Tu ayuda es necesaria para alimentar el algoritmo y que más personas puedan descubrir historias como esta. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encanta leer lo que piensan. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tienes que demostrar que eres un verdadero fan. Esta es la oportunidad perfecta para que tu voz se escuche. No esperes ni un segundo más.